abrir nuestras Biblias ahí en 1 Corintios 12. Vamos a continuar con el estudio de 1 Corintios. Cuando ustedes hayan encontrado 1 Corintios 12, se ponen de pie, así sabrán que lo han encontrado. Voy a leer el verso 1 y seguidamente vamos a estar orando. Así estaremos dando principio a esta escuela dominical que se llama Los Dones Espirituales. Amén. Amén. Dice así la bendita palabra de Dios, el apóstol Pablo contestándole a los corintios y instruyéndolos, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, le damos en este día, pidiéndole de su guianza, pidiéndole, Señor, que sea usted quien nos esté mostrando, prepare cada uno de nuestros corazones, dándole gracias por su fidelidad, dándole gracias por ese cuidado que ha tenido para con nosotros. Bendiga ese estudio y se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Los dones espirituales. Este capítulo abre la discusión de los dones espirituales. En los capítulos 12, 13 y 14 habla de lo mismo. Y en la actualidad, cuando las iglesias y denominaciones están enfatizando la obra del Espíritu, necesitamos saber lo que Dios tiene que decir al respecto. Sin embargo, debemos estudiar esos capítulos a la luz de los problemas que había en la iglesia de Corintios. ¿Se acuerdan que la iglesia de Corintios tenía algunos problemas, tenía divisiones, tenía inmoralidades ahí? Pues sin embargo, Dios le había proveído de estos dones, ¿verdad? Cuán difícil debió haber sido esa ciudad cuando llegaron a evangelizarla, puesto que era una diversidad de personas. Había judíos, había griegos, había gentes de todas partes. Era un puerto. Sensacionalismo y el crecimiento espiritual, y había confusión en la asamblea. Dice aquí en el capítulo 12, Pablo explica la obra del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, con los dones que otorga a sus miembros. El capítulo 13 hace hincapié en que las virtudes cristianas que fluyen del amor son más importantes que los dones espectaculares. En el capítulo 14 Pablo asienta los principios que debe gobernar la adoración y la comunidad de la iglesia. Dice: nos pertenecemos los unos a los otros. La división era un problema grande en la iglesia de Corintios. Vemos ahí en 1 Corintios 1:10. Primera Corintios 1:10, del 10 al 16, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Vemos que había divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Sí, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé,
que hay entre vosotros contiendas, había pleitos, discusiones. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo, dice, acaso está dividido Cristo? ¿O fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Dice, también bauticé a la familia de Estefanas, y de los demás no sé si he bautizado algún otro. Vamos a 1 Corintios 6, versos del 1 al 8. Leo para ustedes. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿O por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Verso 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. A 1 Corintios 11. Y leemos del 18 al 22. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Verso 20. Cuando pues os reunéis vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué no tenéis casas en que comáis o bebáis? Dice, o menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. Cada grupo seguía a su líder humano, seleccionado, ejercía sus dones egoístamente y se preocupaban muy poco por la salud del ministerio del cuerpo entero. Los cristianos de Corintio habían recibido dones espirituales en abundancia. Dice 1 Corintios 1, 4 al 7. Hermano, primero puede leerme. Amén. 1 Corintios 1, 4 al 7. Así es. Muy bien. Dice la palabra de Dios: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don,
esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gracias. Dice, tenían todos los dones, ¿verdad? Qué privilegio, dones de todos los dones. Sin embargo, tenían problemas. Acuérdense que era una iglesia que apenas estaba naciendo, estaba creciendo, estaba joven. Dice, pero les faltaban las virtudes espirituales, la clase de carácter cristiano que el Espíritu Santo anhela formar en ellos. Tenga presente que los dones cristianos no son necesariamente una señal de carácter cristiano o de madurez espiritual. Los creyentes corintios eran carnales, les dijo el apóstol Pablo, ustedes son carnales, y sin embargo ejercían dones maravillosos. Y bueno, el apóstol Pablo, pues, cuánta razón tenía en llamarles la atención, porque pues tenían los dones, pero pareciera que no tenían amor unos para con otros, ¿no? Había una dificultad y a los tribunales, como ocurre aquí en Estados Unidos, las cortes. Yo he ido algunas veces a las cortes, no porque haya sido acusado, pero a veces por acompañar a alguien o así. Y hay veces están peleando personas hasta por el perro, por el gato, porque el perro se le metió a su yarda, cosas así. Y uno dice, pero bueno, ¿y esto? Pues así, pareciera que así estaba en la iglesia de Corintio. Cualquier cosita, dice que en esos lugares tenían, en esas ciudades, tenían cortes especial para como aquí. Entonces estaban muy acostumbrados que cualquier problema lo querían arreglar ahí en la corte. Por eso les llama la atención. Y pues había grupitos, unos se decían, no, yo con Apolos, por lo que haya sido, ¿verdad? Por lo que sea, y otros con Pedro, ¿verdad? Se identificaban. Había divisiones, no había esa unidad, y pues pleitos, ¿se imaginan? Pleitos, divisiones, pleitos, y ¿dónde estaba el amor? No, pareciera que brillaba por su ausencia. Participamos de la misma confección. 1 Corintios 12, versos del 1 al 3 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. A todo ciudadano, ahí en el Imperio Romano, a todo ciudadano, acuérdense que los emperadores, ellos les gustaba que los llamasen como si fueran dioses, aunque yo sinceramente creo que en el interior de ellos sabían que no era cierto, ¿verdad? Porque pues Dios, por ejemplo, Dios, el creador de todas las cosas, creó todo lo que vemos y aún lo que no vemos, y ellos no podían crear nada, ¿verdad? Todo ya, cuando ellos llegaban, ya estaba todo como vemos ahora. Entonces, lo único que ellos querían era que los adoraran como a un Dios, ¿verdad? Así como a los dioses falsos que adoraban en las iglesias, pues ellos querían ser la cabeza de ese sistema idolátrico, porque pues era lo que les gustaba, que los idolatraran.
¿verdad? Y entonces dice que para ello, pues incluso les ofrecían inciensos en los altares paganos que tenían ahí. Dice que les exigían incienso y que les dijeran, César es el Señor. O sea, el Señor es a Dios le tenían que llamar Señor, entonces a ellos les tenían que llamar señores. César es el Señor, y eso era anatema para los creyentes. Ya cristianos no podían hacer eso, ¿verdad? No pueden decir, no. Yo creo que lo más, y cuántos dieron la vida por no decir esa palabra, por no decir César es el Señor. Yo creo que muchos decían, César no es el Señor, pues de todos los iban a matar, ¿verdad? Si no decían, entonces dicen, eso era anatema. Ningún creyente verdadero podría llamar Señor a nadie excepto a Cristo. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo y que miró esa luz y le habló esa voz y él le dijo, ¿quién eres, Señor? O sea, reconoció que era alguien grande, reconoció que solamente era Dios, solamente Dios podía hacer esa manifestación que hacía. No había, los Césares no podían hacer ninguna manifestación que asombraran a la persona. Y el apóstol Pablo miró esa manifestación tan grandiosa que incluso lo dejó ciego, entonces, y oyó la voz y dice, pues eso solamente puede ser Dios, el creador del cielo y la tierra. Por eso digo, ¿quién eres, Señor? ¿Ah? Ningún cristiano verdadero podría llamar Señor a nadie excepto a Cristo, de modo que esta prueba definía si la persona en realidad era o no salva. Es solo por el Espíritu Santo que podemos confesar a Cristo como Señor, ¿verdad? Como mi Señor, como nuestro Señor. Verso 4 de Corintios dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice, participamos en el servicio al mismo Señor Jesucristo. Verso, vayamos allá a Romanos, perdón, vayamos allá a Romanos 10, libro de Romanos 10. Y vamos a estar leyendo el verso 9 y el 10. Hermano pastor, ¿usted podría darnos lectura? Romanos 10, versos 9 y 10. Dice la palabra de Dios así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Cuando el apóstol Pablo le pregunta quién eres, Señor, el Señor Jesús le contestó, ¿verdad? ¿Quién era? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Creyó el apóstol Pablo? Sí creyó, ¿verdad? Sí lo creyó. Entonces, después lo confesó. También lo confesó, ¿verdad? Dijo, y varias veces cuando tuvo ese encuentro. Ajá. Entonces, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En ese tiempo, cuando el apóstol Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, precisamente el problema era el que, porque se sabía que estaban siguiendo a un Jesús que había ya muerto y todo. Entonces el apóstol Pablo sabía que el Señor Jesús ya había sido muerto, pero
Él lo escuchó que estaba hablando, entonces no está muerto, está vivo, ¿verdad? Él tuvo ese encuentro personal muy especial y él en ese momento creyó. Desde ahí, de ese momento, se levantó creyendo. Servimos al mismo Dios. Versos del 4 al 6 dice, la iglesia, como el cuerpo humano, tiene diversidad en la unidad. Todos nuestros miembros difieren, sin embargo, trabajan juntos para la salud del conjunto. El cuerpo espiritual, que es la iglesia, poseemos dones espirituales, dones del Espíritu Santo. Dice el verso 4 de 1 Corintios 12, 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Participamos en el servicio al mismo Señor Jesucristo. Verso 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y tomamos parte en las obras u operaciones del mismo Padre. Verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Procuramos edificar el mismo cuerpo. Versos del 7 al 13 de 1 Corintios 12, leemos el 7, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Voy a leer hasta el 13. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Pablo ahora hace una lista de los dones espirituales y muestra que son dados para el beneficio de toda la iglesia y no para el placer privado de los cristianos. Como individuos debemos distinguir entre primeramente el don espiritual, que es el Espíritu mismo que se recibe al momento de la salvación. Efesios 1, 13 y 14. Efesios 1, amén. Versos 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14 dice la bendita palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Amén. Número 2 dice, los dones espirituales, que son ministerios a la iglesia mediante el Espíritu
y no simplemente capacidades o talentos naturales. Número 3, oficios espirituales, que son posiciones de responsabilidad en la iglesia local. Según se analizan en 1 de Pedro 4:10, Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y cuando dice multiforme, son las diversidad de formas de gracia de Dios. También 1 Corintios 12:28 dice 1 Corintios 12:28, dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. Vea, milagros encontramos en la Biblia muchos, ¿verdad? Pero sabemos que es por medio del Espíritu Santo quien lo realiza. No es porque sea, pues yo creo que uno sí quisiera, ¿verdad? Que alguien, pues que uno, una persona, uno orara por él y inmediatamente hubiera ese milagro, ¿verdad? Claro, no sería un gozo grande, pero siempre me ha llamado la atención a mí. Dice la Biblia, no lo voy a leer, sino lo voy a parafrasear. Dice que iban a enterrar una persona, un difunto, dice, y en eso salió una banda armada, unos malhechores ahí, chicos malvivientes, y estos pues dijeron, nos van a hacer algo, y dice que aventaron el cuerpo ahí, y ese cuerpo cayó en la tumba de Eliseo, ¿verdad? Y extraordinariamente pues vemos un milagro ahí, porque ese muerto que llevaban a sepultar se levantó también caminando, tan solamente por caer en la tumba y en los huesos, dicen los huesos de Eliseo. Ahora, Eliseo ya había muerto, no tenía ninguna voluntad, no tenía nada que ver ahí en ello, pero fue una manifestación grande. ¿Se imaginan? Algo así. Pues así es lo que hace el Espíritu Santo, cosas que no entendemos, ¿verdad? Que solamente es la voluntad de nuestro Señor quien lo hace. Seguimos leyendo Romanos 12:4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿verdad? No todos los miembros, está hablando de un cuerpo humano, pues no todos los miembros tienen la misma función. Ni todas las personas. Por ejemplo, uno puede mirar personas que tienen mucha agilidad con sus manos, ¿verdad? Pueden agarrar 3 o 4 pelotas y las están girando, balanceando. Y sin embargo, yo no puedo ni con una a veces porque no le voy a atinar. Y podemos mirar personas que hacen artes,
dibujos con sus manos. Y uno dice, mira nada más, qué talento tiene, o sea, son realmente unos maestros para hacer eso. Pero yo les aseguro que los que dibujan dibujos o que escriben muy bonito con sus manos o que hacen de eso, si los pone a desarmar un motor de un carro, fracaso total, ¿verdad? Y son las mismas manos, son todo, pero hay diversidad. Nuestros miembros hacen infinidad de cosas. Nuestros pies, podemos mirar a un deportista, ay, metió unos goles. Y decía un primo mío, nos poníamos a jugar fútbol y mi cuñado de estatura bajita, muy bueno para jugar, y mi primo bien alto, mucho más alto que yo. Y dice, yo no sé cómo le haces tú para pegarle tan fuerte a la pelota, yo no puedo, dice, y él es bien chiquito y sus pies cortitos, todo. Y mi primo no podía, es Dios a cada quien le dio su talento de hacer las cosas, de todo, de cocinar, y uno puede mirar para todos lados. ¿Quién lo hizo eso? ¿Quién le dio al ser humano todo eso? Dios, dice, a unos les dio sabiduría para saber muchas cosas, a otros les dio para hacer trabajos, manualidades, para cocinar. Uno podemos escuchar que ay, esa persona guisa tan sabroso, cocina tan sabroso, y la persona dice, pues a los ingredientes ahí están, yo no sé qué es lo que es esa gracia que Dios les ha dado. Virtudes espirituales que son el fruto del Espíritu. Dice, vamos ahí a Gálatas 5. Versos 22 y 23 de Gálatas 5. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Y bueno, por la razón que ya sabemos, dice la Biblia que el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque si no tiene amor, es imposible tener todo lo demás, ¿verdad? No se puede. No se puede porque, pues, la persona no puede decir... no puede ser, por ejemplo, benignidad, que quiere decir bueno, ¿verdad? Para con aquellas personas, para con las demás, con los hermanos, con los demás. Si no puede ser bueno si no tiene amor, ¿verdad? Porque no puede ser, no puede ser como aquel que era él era un inspector de policía. Y malo, y llevaba a la gente, a los borrachitos que encontraba ahí, a patadas, los metía a la cárcel y todo, y luego después estaba llorando por lo que había hecho, ¿verdad? Entonces, pero eso era algo constante, entonces no tiene sentido. Era malo y después pretendía ser bueno. Primera de Corintios 13, versos 4 al 7.
versos de 4 al 7 de 1 Corintios dice, hablando del amor, el amor es sufrido, es benigno, que quiere decir es bueno. El amor no tiene envidia. ¿Cuántas veces nos ha tentado esa envidia, verdad? Muchas veces. Y no quiere decir que no venga el tentador y nos siente, pero no deberíamos tener envidia, ¿verdad? En ninguna de las cosas. Dice, el amor no es fantasioso, no se envanece, dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Luego dice, hablando del mismo amor, dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. A veces no soportamos, a veces ni que una persona no le salude, ¿verdad? Y yo creo que sí nos ha pasado, que a veces hay una persona, por lo que sea, y uno dice, ¿qué traerá ahora? ¿Verdad? Pero no sabe, no sabe realmente, pero a veces sí juega, como que no anda muy bien hoy. Y a lo mejor simplemente se descuidó, se le andaba pensando en otra cosa, pero nada que tiene, nada malo, pero simplemente se le pasó por alto no saludarle. Y bueno, pasan, son cosas que sí llegan a pasar, pero a veces uno como que les da cuerda, ¿verdad? ¿Se acuerdan los relojes que uno les daba cuerda? A uno les da cuerda para que trabaje más recio. En la conducta cristiana, Pablo deja muy en claro que cada cristiano tiene el don, por lo menos un don. 1 Corintios 12, verso 3, dice que, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y por lo menos un don espiritual en verso 7 de 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No todos los cristianos tienen oficios espirituales, pero todos deben manifestar las virtudes del Espíritu, que son mucho más importantes que los dones milagrosos. 1 Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Es claro que algunos de los dones concedidos a la iglesia primitiva nunca tuvieron el propósito de ser permanentes. Cuando la iglesia estaba en su infancia, 1 Corintios 13, 11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Antes de que se completaran las escrituras en el Nuevo Testamento, se necesitaban estos dones, pero ya hoy no son necesarios. Dios puede concederlos si así le desea o así le place, porque Él es soberano en todo en todo. Pero estos dones de señales no son necesarios para el ministerio de la iglesia. Dice, participamos del mismo bautismo. Versos
del 14 al 20 de 1 Corintios 12, versos del 14 al 20. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, o por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El bautismo del Espíritu se refiere a la colocación de los miembros en el cuerpo en el momento de su conversión. Los judíos fueron primero bautizados en el cuerpo en Pentecostés. Hechos 1:5. Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 1 Corintios 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Los gentiles fueron bautizados por primera vez en el cuerpo, en la casa de Cornelio, el centurión. Y vamos ahí a Hechos 10. Hechos 10, versos 15 y 16. Hechos, verso 44. Hechos 10, 44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el apóstol Pedro estaba hablando, voy a leer un poquito de más atrás. Voy a leer desde el 38 para mirar lo que dice mientras aún hablaba Pedro estas palabras. Dice el 38, sí, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todos el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado
de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y dice el 44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y también vemos Hechos 11, Hechos 11, versos 15 y 16. Dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y desde entonces, cada vez que un pecador confía en Cristo, es hecho parte del mismo cuerpo por la operación del Espíritu Santo. El Espíritu coloca cada creyente en el cuerpo según lo considera apropiado, pero cada parte del cuerpo tiene un ministerio importante a desarrollar. Muchos miembros en un cuerpo es el programa para la edad presente. Y vemos ahí que efectivamente les estaba Pedro, el apóstol Pedro les estaba predicando a toda la concurrencia que había ahí en la casa de Cornelio. Y pues vemos claramente que ellos creyeron todo el discurso que Pedro les empezó a predicar, prácticamente pues el Evangelio, la vida del Señor Jesucristo. Y dice, y todas esas señales, y todo esto que hizo, dice, nosotros somos testigos porque ahí estábamos con él. Y dice que pues creyeron, y en ese momento creyeron, y el Espíritu Santo se derramó sobre ellos como una señal. Lo mismo que había pasado ahí en Jerusalén en el día de Pentecostés, lo mismo que pasó con ellos, pasó con aquellos que eran gentiles, no eran judíos, eran gentiles. Y los judíos, dice que no querían ni meterse a una casa de gentiles. Todos conocemos la historia, pero Dios tuvo que manifestarse con Pedro para que Pedro pudiera ir allá. Le tenía eso preparado. Pedro no sabía a lo que iba, pero sí le ordenó, ve, van a venir por ti y tú debes de ir con ellos. Y entonces dice, pues aquí estoy. Ahora dijo Cornelio, pues, ¿qué tienes que decirnos? Él no sabía, pero dice, bueno, pues les predijo. ¿Sí, hermano pastor? Sí, hermano, quería decir algo, añadir algo. También los judíos no querían aceptarlos, y es más, le reclamaron a Pedro, ¿por qué fuiste a meterte ahí? Y entonces Pedro les explica que ellos se dieron cuenta que habían recibido el Espíritu Santo porque empezaron a glorificar a Dios en otro lenguaje. No sé qué lenguaje sería hebreo, probablemente eran romanos estas personas, probablemente hablaron porque dice que los entendían, que ellos glorificaban a Dios, y probablemente hablaron en un idioma que no lo sabían, ¿verdad? Por haberlo aprendido. Entonces ellos se dieron cuenta
que recibieron el Espíritu Santo y de esa manera los aceptaron. Y ese fue el propósito de que hablaran esa lengua. O sea, no fue como hoy, muchas personas hoy, algunas personas o religiones o denominaciones confunden todo eso y piensan que cuando viene el Espíritu Santo es lo que sucede. Sucedió en ellos con un propósito especial para que los judíos los aceptaran como parte de la iglesia. Sí, muy cierto. Y aunque la Biblia no nos explica cuál era el idioma de ellos, pero seguramente era otro idioma, ¿verdad? Romanos, probablemente latín. Entonces ellos, en las lenguas o el idioma que hablaron, era el mismo que el apóstol Pablo hablaba, ¿ah? Entonces, los otros judíos que iban con Pedro entendieron que lo que estaban hablando estaban glorificando a Dios. sí, no era una conmoción de decir, bueno, ¿y eso es qué están diciendo? No. Una ocasión, era un domingo y me encontré, había un señor que estaba pidiendo limosnas, un señor que vivía en la calle, un homeless, y entonces le di algo y le di un tratado y le dije, pues es domingo, debes de haber ido hoy a la iglesia. Y entonces me empezó a hablar en lenguas y me tiró ahí una metralla, ¿verdad? Y yo le dije, mira, no sé lo que tú dijiste, pero yo hablo español y un poquito de inglés, pero de lo demás no sé. Y me quedé pensando, si Dios me hubiera querido dar un mensaje, me hubiera hablado en español, ¿verdad? Me hubiera hablado en español porque Dios bien lo puede hacer en esos tiempos, en cualquier, pues si hizo que una burra hablara, ¿verdad? Entonces, pues ¿qué Dios no puede hacer? ¿Verdad? Dios si le va a mandar un mensaje a una persona, a quien sea, no se lo va a hablar en un idioma que no conozca. Si ustedes se fijan, siempre me llama la atención leyendo eso, dice que hay lenguajes espirituales, ¿eh? Y la gente, muchos hacen mucho hincapié, no, es que es un lenguaje angelical. Y si uno va a la Biblia y mira todas las ocasiones que Dios envió ángeles a las personas, todos esos ángeles les hablaron en su idioma que entendieran, ¿verdad? El Señor Jesucristo, hermano, perdón que lo interrumpa, el Señor Jesucristo cuando le habló al apóstol Pablo, dijo el idioma que Pablo entendía, probablemente haya sido hebreo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo entendió. Sí, entonces, pues podemos llegar a la conclusión de que la lengua angelical, o en ese caso, porque así dicen lenguas angelicales, pues son todas las lenguas, porque siempre que miramos que un ángel descendió a hablarle, por ejemplo, cuando le habló a María, le habló su idioma, cuando le habló a Manoah, a Daniel, siempre que hubo apariciones angelicales, no necesitaron un intérprete, ¿ah? No necesitaron un intérprete, fuera la lengua que fuera. Perdón, hermano, ahí cuando se manifestó con Cornelio el Espíritu Santo a través de estas personas, de la casa de Cornelio, probablemente ellos hablaron un idioma que no sabían y los judíos sabían que ellos no lo sabían. Entonces hablaron probablemente hebreo, digamos que haya sido hebreo, y entonces ellos se maravillaron porque estaban glorificando a Dios en un idioma que ellos entendieron, los judíos lo entendieron. Y no tuvieron ninguna duda en que eso... Que había sido manifestación. Una manifestación. Y además pues ellos ya habían tenido la experiencia también.
Sí, ¿verdad? sí, Ya- sí. Y ya. Pedro se los dice, ellos les pasó lo mismo que a nosotros en Ajá. Jerusalén. Sí, ¿Quién era yo para impedir que fueran bautizados y fueron añadidos a la iglesia? sí, realmente, pues ellos tuvieron esas grandes manifestaciones y uno lo puede mirar y yo sé que Dios a cada uno de los que hemos creído y leemos la Biblia podemos entenderlo y asimilarlo. Dice, pues esto, o a veces, aunque uno no lo entienda, pues, pues no lo entiendo simplemente, ¿verdad? Y pues ya algún día lo entenderé, y si no, pues aunque no lo entienda, sabemos que así es, no, eso no cambia, no cambia las cosas en nada. Voy a pedirles que se pongan de pie, vamos a orar. Se ha terminado el tiempo. Padre, gracias, Señor, le damos en este día. Gracias por su misericordia y gracias por habernos dejado su palabra escrita y que permanece aún en nuestras manos. Le damos gracias por haberla guardado hasta ese tiempo. Y le pedimos que usted siga orando en su pueblo y aún aquellos que en el futuro le conocerán, le aceptarán. Pedimos, Señor, también por ellos y rogamos, Señor, que usted siga obrando en su pueblo. Le damos gracias y se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.